Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo les hablaremos sobre nuestro trabajo Trazo de carretera y estabilización de talud, conformado por Joaquín Arce, Alejandro Bermúdez, Óscar Pacheco y el que presenta Luis Villacris. Como antecedentes, una carretera es una infraestructura creada en un carril estrecho, el cual posee el nombre de derecho de vía. Este está creado para asegurar el tránsito continuo de vehículos con estándares de alta comodidad y seguridad. Para realizar el diseño de carreteras, se debe tomar en cuenta características como el tipo de superficie de la carretera, la velocidad máxima, la pendiente longitudinal y transversal. De esta manera, la carretera está determinada geométricamente por la ubicación y trazado de sus ejes en planta y perfil. Como objetivos, en objetivo general, efectuar el trazo de una carretera de segunda clase ortografía tipo 3 accidentado, basado en la norma peruana DG 2018 con el uso de Civil 3D. Como objetivos específicos, establecer los puntos de inicio y final de la carretera, asimismo realizar el trazo adecuado según lo explicado en clase, definir las secciones transversales cada 20 metros de la carretera modelada en Civil 3D, determinar los volúmenes de corte relleno y proponer una solución posible de estabilización de los taludes en un tramo de relleno según el tipo de suelo, en este caso arena. Como metodología, este trabajo utilizó una metodología de tipo cualitativa y cuantitativa, dado que se considera de forma descriptiva la información del manual de carreteras. Adicionalmente, esto se complementa con los conocimientos de clase. Además, se creó el trazo de la carrera con el programa Civil 3D 2023 y con los datos obtenidos anteriormente de la revisión bibliográfica del manual. Finalmente, se realizaron los siguientes pasos para realizar el trabajo: recopilación de fuentes, lectura de manual de carreteras, reuniones grupales, creación del Civil 3D y redacción del informe. Soy Alejandro y voy a hablar de las condiciones particulares del terreno. El tipo de carretera con las condiciones indicadas para nuestro proyecto es de segunda clase. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, son carreteras que poseen calzadas con dos o más carriles de 3,30 metros de ancho como mínimo, con control total de ingresos y salidas, que otorgan flujos vehiculares continuos. En caso de zonas urbanas, se construyen puentes peatonales. El tipo de terreno dado cuenta con una orografía de terreno accidentado, mejor conocido como tipo 3. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este tipo requiere movimientos de tierras grandes debido a que sus pendientes transversales se encuentran entre el 51 y 100%. Con respecto al eje de la vía y sus pendientes longitudinales más altas, se encuentran entre el 6 a 8%. Además, consideramos una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora. Esto obtenido según el Manual de Carreteras del 2018. Los datos para realizar el trazado de las carreteras se obtuvieron de las siguientes tablas. En la tabla 1, la clasificación de carreteras, en la que podemos ver que estás usando la carretera de segunda clase de 400 y 2000, entre 400 y 2000 IMD. El tipo de, un poco de zoom, por favor. El tipo de rodadura es de pavimento. El ancho mínimo es de calzada de 6,60. El tipo de terreno es un terreno accidentado tipo 3. El pavimento longitudinal, como antes ya se había expuesto, está entre el 6 y el 8%. Y la pendiente transversal al eje de la vía es del 51 al 100%. En la tabla 2 podemos ver que se optó por, bueno, en este caso, en la carretera, ya que es de segunda clase, un terreno, según la orografía, un terreno accidentado entre 50, 60 y 70, y el que elegimos en este caso fue el de 50, cabe recalcar. En la 3 que habla de los radios para el terreno, para el trazo en planta, podemos ver las siguientes que pertenecen a una área rural accidentada o escarpada. Como se muestra acá, un radio de 70. Y en la tabla 4 radios para el trazo en perfil,
En este optamos por 50 kilómetros por hora en un R de 225 metros. Por último, el ancho de la calzada, el que optamos fue de 6,60 en las tres velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora, en la segunda clase. Y los taludes, como se muestran, de grava y de arenas y, arenas. Sí, gravas, limos, arenosos, arcillas, de los materiales, arena y en las alturas de los terraplenes. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Joaquín Arce y les hablaré sobre los pasos del Civil 3D. Son 9 pasos. El primero, creación de círculos que indiquen el punto de inicio y final. Vamos a la opción Home, Draw, Circle. Trazamos los círculos poniendo la primera coordenada y tabulador la segunda coordenada. Hacemos eso para el punto de inicio y punto de final. Con la opción de Center Mark, marcamos el final, los puntos de inicio y fin. Luego la creación de trazo y las curvas en planta. Hacemos un trazo correcto, no puede ser a mano alzada. Luego con el Geometry Editor creamos el alineamiento con la opción Alignment from Objects y luego con el Geometry Editor creamos las curvas con un radio de 50, digo, de 70. Creación de perfiles. En la opción Profile from Objects hacemos el perfil para dos, como me olvidé mencionar arriba, hicimos dos alineamientos. Entonces, por ende, hay dos perfiles. Trabajamos los perfiles. Y con el Creation Tools creamos el subrasante y le ponemos una curva de 225 metros. Creación del ancho de la calzada. Bueno, vamos a meter esta parte, puesto que solo con align from offset alignment creamos un offset de para lado derecho de 3,3 y por otro lado de 3,3 también, para que sea un ancho de calzada 6,6 mínimo. Creación de ensamblaje. Creamos el ensamblaje en la opción de assembly y luego ponemos un basic lane al lado, ponemos la opción de corte y relleno y lo configuramos de la siguiente forma para la primera mitad y para la segunda mitad. Quedaría algo así al aplicar mirror. Corredor. La opción de corredor configuramos para cada alineamiento y debería salir en rojo el corte y en verde el relleno. Esta configuración es una configuración extra en la que se añade un datum, se pone como Ricardo y luego se pone el Mondari, se añade el Daylight para que pueda en ningún punto de materiales salga correcto. El destacado, se crea un destacado cada 20 metros. Esta es la configuración dada. Como se puede presenciar, hay un destacado cada 20 metros del primer alignment y el segundo alignment también. Con esto se crea, en Section Views, se crea las secciones transversales, digo, las secciones de perfil para el primer plan, para el primer trazado y para el segundo trazado. En el cómputo de materiales, cálculo de volúmenes, hacemos estos pasos y configuramos como surface la primera parte y la segunda parte corredor. Nos vendría, un ejemplo de esto sería el relleno, en otro caso sería un corte en rojo. Luego, en Total Volume Table, saldría un cuadro para el primer alineamiento y para el segundo alineamiento, acá está resumido, hay una diferencia mínima que se mencionó después. Muchas gracias. Mi nombre es Joaquín Arce y te pasaré a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Oscar Pacheco y les voy a hablar sobre los resultados. Utilizando el Civil 3D para el diseño geométrico en planta, se realizó el trazo en planta con todos los supuestos, incluyendo el ancho del calzado, corredor y estacado. Se realizó el trazo longitudinal considerando que el volumen de corte y relleno posee una diferencia máxima del 5%. Este debe incluir las sobrasantes y curvas con 225 metros y debe conseguir una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora. Para las secciones transversales, se logró crear secciones o perfiles de trazo gracias al estancado de cada 20 metros. Debido a la configuración de cómputo de materiales, los cortes figuran de color rojo y los rellenos de color verde. Según la tabla de movimientos de tierra, obtuvimos un volumen total, consiguiendo el volumen de relleno es número en verde y el volumen de corte el rojo, consiguiendo una diferencia de 0,23%. Para conseguir una estabilización de una talud terraplén de material de arena, se optó por tomar el siguiente perfil, este que se puede ver en pantalla. Para el empleo de la estabilización, ese es un terraplén de arena que tiene una altura de promedio de 15 metros. Para este caso se precisó usar un método de suelo enclavado. En conceptos previos se utilizó una búsqueda de bibliografías de diversos métodos. Utilizamos uno llamado soil nailing, el cual posee literatura acerca de la ejecución de este suelo arenoso. En el proceso constructivo se utilizó un método escogido
el cual poseía unos 6 pasos. Iniciar la perforación, colocar el clavo, la instalación de acero de refuerzos que poseen una longitud de inclinación calculadas anteriormente, inyección de cemento, la aplicación de lanzado en concreto, también conocido como shotcrete, en la parte del área exterior, y por último la instalación de placas. Y en cuanto a los elementos, al utilizar el concreto lanzado, este se aplica mediante una manguera. Y como maquinarias poseemos la perforadora de inclusión. Tiene una serie integrada de taladoras hidráulicas que perforan el suelo deseado. Y también tenemos una inyectora de lechada de cemento, una herramienta que inserta cemento de estructuras de acero de refuerzo para fortificar el suelo incrementando sus propiedades. Gracias. Ahora pasaré a mi compañero hablando de las conclusiones. Como conclusiones, con la finalidad de realizar el trazado de la carretera en Civil 3D, según el caso propuesto, basándonos en la norma peruana DG 2018, se establecieron el punto de inicio y de final. Debido a la naturaleza del trabajo, el trazado se dividió en dos tramos muy similares. Para determinar la cantidad de volumen de corte relleno, se definieron secciones transversales cada 20 metros. Gracias al cómputo de materiales y a la tabla de volumen total, se logró obtener el volumen total de corte, el cual es 85.160.2 y de corte 85.358.48. Ambos poseen una diferencia menor del 5%, la cual es 0.23%, por ende el trabajo cumple con lo establecido en clase. Finalmente, en cuanto a la estabilización de taludes de un terraplén de arena, se concluye que el método de soil nailing es efectivo y a la vez económico, puesto que requiere de pocos pasos y una maquinaria efectiva. Gracias.